Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar como cada miércoles que celebramos Madrid Te Asesora. En primer lugar, quiero darles la bienvenida, agradecerles que estén hoy aquí en esta asistencia además masiva, porque la sesión del testamento y la herencia es de muchísimo interés para todos nosotros. Quiero presentarles a María Eugenia Reviriego, la notaria que esta tarde va a asesorarles. Para los que hayan venido por primera vez hoy, decirles que ya va a dar una charla inicial con algunos de los puntos básicos y después ustedes podrán hacer todas las preguntas que deseen. No hay tiempo, o sea, podemos estar aquí incluso un par de horas. Decirles también que este ciclo lo celebramos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que es tenemos un convenio firmado con ellos para poder asesorarles y solo darles la fecha de la próxima sesión, que es el 15 de enero, también a las 6 de la tarde, y que a mí es una sesión que me gusta especialmente, que son los instrumentos jurídicos para preservar la seguridad patrimonial en las últimas etapas de la vida. La charla no se retransmite en streaming, pero se graba. Entonces, después, si ustedes quieren escucharla, pueden hacerlo entrando en la página web, que es muy sencillo. Ustedes ponen en Internet Colegio Notarial de Madrid y aparece la página, van al canal de YouTube y ahí están todas colgadas. Y también en la página web tienen un banner que pone Madrid Te Asesora y aparecen todas las sesiones con sus fechas y los notarios que van a ofrecer las charlas. Y esto es todo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Yo les voy a intentar explicar hoy todo el aspecto sucesorio que implica otorgar testamento, no otorgar testamento, la aceptación, la renuncia, y voy a aprovechar también y voy a incluir lo que es el testamento vital. Y si creo que me va a dar tiempo, también voy a explicar la tramitación de la herencia y una cosa que me parece muy interesante, porque mucha gente viene a la notaría y pregunta ¿qué es mejor, testar o donar? Entonces, el último punto me gustaría hacer referencia a este hecho porque hay mucha gente que intenta donar y se lo quitamos la idea de la cabeza y ya verán por qué. Entonces, yo voy a comenzar en primer lugar por destacar la importancia del testamento. Mucha gente viene a la notaría y nos dice yo voy a hacer testamento porque así mis hijos, se oye bien, ¿no? Mis hijos no pagan impuestos. O yo voy a hacer testamento porque si no se lo lleva el Estado. No es cierto ni lo uno ni lo otro. Tanto tengamos testamento como no tengamos testamento, aquí sabemos que pagamos impuestos por nacer, vivir y morir. Vamos a pagar el impuesto de sucesiones. En cuanto que adquiera el Estado, es cierto parcialmente. Es cierto si una persona no ha hecho testamento y no tiene parientes dentro del cuarto grado. En ese caso se lo lleva el Estado. Pero la verdadera importancia del testamento es el hecho de que una persona con sus bienes puede hacer lo que considere conveniente. Eso sí, dentro de unos límites que marca la ley, que es la legítima, porque existen ciertos bienes que tienen que ir a determinados herederos, que son cónyuge, ascendientes y descendientes. Quitando esto, una persona puede disponer de sus bienes en la forma en la que tenga por conveniente. Podemos así proteger, por ejemplo, imagínense un matrimonio que tiene un piso, una cuenta corriente. Si no hacemos testamento, el cónyuge no tiene derecho nada más que a un usufructo, como veremos luego, de una tercera parte. Pueden llegar los hijos con los que se lleve mal y le dicen vamos a vender la casa, tú te quedas tu parte, pero no tienes derecho a seguir en ella. Si hacemos testamento, podemos prever todas estas circunstancias. O a la inversa, piensen que una persona solo tiene un hermano con el que no se habla desde hace 30 años. Si no hace testamento, esta persona le va a heredar. Entonces, aquí radica la importancia del testamento. Todo lo que digamos esta tarde se va a aplicar exclusivamente a todos aquellos que tenemos vecindad civil común, que son los madrileños, los extremeños, andaluces, asturianos, murcianos, Ceuta y Melilla, y creo que no me he dejado ninguna comunidad autónoma, porque el resto de personas se va a regir por sus legislaciones especiales, sea la catalana, la valenciana. Y se nos aplica esta vecindad civil por el hecho de haber nacido en Madrid
y llevar más de 10 años en Madrid, seamos de nacimiento madrileños o bien se trate de un catalán o un valenciano que viene a Madrid y lleva más de 10 años. En ese momento se le va a aplicar el derecho común, que es el Código Civil, que es al que nos vamos a referir. Y nuestro Código Civil nos dice que la sucesión de una persona, es decir, su herencia, se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y a falta de éste por disposición de la ley. La primera es la testamentaria y la segunda la intestada. Es decir, que primero prima la voluntad del testador en el testamento y si no, es la ley la que dice quiénes son los herederos. Y también puede darse un caso de conjunción entre ambas. Un supuesto sería en el que una persona deja un piso al vecino del quinto, por ejemplo, y nombra heredero al vecino del sexto sin prever la circunstancia de que este vecino del sexto se muera antes que yo, con lo cual no me hereda. En ese caso tendríamos que ir a una declaración de herederos. Nosotros nos vamos a referir en primer lugar al testamento y de ello a su concepto. El testamento es un acto por el que una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte en la forma que tenga por conveniente. Es un acto mortis causa, es decir, yo puedo hacer 1, 2, 3, 4 testamentos, todos mis testamentos son válidos, pero solo es eficaz el último testamento, como veremos luego por las revocaciones. En segundo lugar, el testamento es una declaración unilateral, que significa que cada persona va a hacer en un documento su propio testamento. No se admite, como ocurre, por ejemplo, en Navarra o en Aragón, el testamento mancomunado. Vamos varias personas y en el mismo documento hacemos un testamento. Del contenido del testamento tampoco se va a enterar, es una declaración no recepticia, ninguna persona, salvo que el testador quiera que conozcan ese contenido, porque cualquier documento que se haga en la notaría y en particular un testamento es absolutamente secreto. El testamento es además personalísimo, es el único documento en el que no puede venir una persona con poder, aunque sea un poder general del que llamamos arruina, viene un hijo en nombre de su padre y no puede hacer testamento. Además, el testamento es de carácter formal, que significa que es nulo el testamento si no se han observado los requisitos que exigen las leyes. La razón es clara. Si hacemos una compraventa o una donación, por ejemplo, en la notaría y no hemos incluido una cláusula, hemos equivocado el precio, pueden venir comprador y vendedor, donante y donatario y pueden subsanar. En el caso del testamento, como el testamento solo es eficaz cuando ha muerto la persona, ya difícilmente puede subsanar. Y por último, el testamento es esencialmente revocable. Todo testamento se puede revocar siempre por el otro, el posterior perfecto, aunque el testador diga que no va a revocar ese testamento o que no valga esa revocación si no se hace con ciertas palabras o signos. E incluso podemos tener un testamento meramente revocatorio. Yo he hecho 8 testamentos y en el testamento 9 digo que revoco el testamento 8º y todos los anteriores, o solo revoco el testamento 8 y dejo subsistente el 7. El contenido del testamento hemos visto que, según su definición, es el acto por el que se dispone de todo o parte de los bienes. Pero puede ocurrir que en un testamento no se contengan disposiciones de bienes. E incluso que solamente se contengan estas disposiciones que no hacen referencia a los bienes. Por ejemplo, podemos hacer en un testamento un reconocimiento de un hijo. Yo esto en la vida lo he visto, pero existe esa posibilidad. Y aunque se revoque el testamento, ese reconocimiento de hijo va a seguir surtiendo efectos porque nosotros los notarios estamos obligados a dar parte al registro civil. Podemos también en un testamento constituir una fundación, ya sea porque la constituyamos expresamente en el testamento, determinemos los órganos de gobierno, el nombre de la fundación, los fines, o porque encomendemos esta función al heredero. Otra posibilidad, pues la utilización de material reproductor. En caso de óvulos o semen congelado, si en el testamento decimos que ese material se destruya o se pueda utilizar, esta voluntad ha de ser respetada. Pero estas son algunas disposiciones que no se suelen utilizar habitualmente. Yo les voy a explicar las que voy a utilizar en mis testamentos. Yo en mis testamentos, cuando vienen parejas jóvenes que tienen hijos menores de edad, se les aconseja hacer el nombramiento de tutor para el caso de que ambos progenitores hayan fallecido. Esta designación tiene que ser tenida en cuenta por el juez. Podemos también nombrar una persona que administre los bienes. Puede ocurrir que nos hayamos separado del otro progenitor
y si yo fallezco, yo no quiero que esta persona pueda llegar a administrar los bienes de mi hijo. Entonces, en este caso, en testamento, podemos nombrar un administrador de los bienes, excluyendo expresamente de esa administración y disposición al otro progenitor. Porque la diferencia entre el administrador y el tutor es que en el tutor han muerto los dos progenitores y en el caso del administrador solo ha muerto el testador. Otras figuras que se pueden recoger en el testamento, que son de bastante utilidad, es la del albacea contador partidor. Saben que para firmar una escritura de herencia tienen que comparecer todos los herederos, que en muchas ocasiones hay problemas, que algún heredero dice yo no voy a firmar. Pues si yo designo una persona que es el albacea contador partidor, el albacea es el que administra los bienes y el contador partidor el que parte los bienes, esta persona viene a la notaría en lugar de los herederos y otorga la escritura de herencia. Es muy frecuente cuando ven los padres que puede existir problemas con alguno de los hijos, tienen varios, y que alguno les va a plantear problemas a la hora de hacer la herencia. Para evitar dilaciones, procedimientos judiciales, se procede al nombramiento del mismo. Y la última figura que yo suelo utilizar de carácter no patrimonial en los testamentos es la del olvido tecnológico. Es muy reciente, todos tenemos cuentas en LinkedIn, Google, Facebook, etc. ¿Qué ocurre cuando fallecemos nosotros? ¿Quién cierra esas cuentas? ¿Quién puede modificarlas? Pues si decimos en el testamento que se encomienda esta facultad a los herederos, son ellos los que podrán cerrar las cuentas o modificarlas. Y hay una disposición que mucha gente pretende hacer en los testamentos, nosotros intentamos quitársela de la cabeza, que es la de hacer donación de órganos y determinar la forma de enterramiento o incineración. Se lo queremos quitar de la cabeza porque el testamento no es la vía para ello. Cuando una persona fallece, nosotros no sabemos cuál es su testamento hasta que pasen 15 días desde el fallecimiento, 15 días hábiles desde su fallecimiento, con lo cual en ese momento difícilmente ya tendremos órganos en condiciones de donar o bien ya estaremos enterrados cuando lo que queríamos era realmente estar incinerados. Entonces, la vía que es adecuada para esto es el testamento vital. El testamento vital es un documento en el que se dispone qué va a ocurrir con mi cuerpo una vez que fallezca o qué tratamientos quiero que se sigan en caso de tener enfermedad. El testamento vital, hasta hace unos meses, solamente se podía realizar en los hospitales. Desde hace creo que son 2 meses, ya se pueden realizar también ante notario. Yo he traído el modelo, el anexo, que está un poquito claro, porque creo que se podrá ver desde aquí, el anexo que se presenta en los centros de salud, porque este testamento se puede firmar o bien ante 3 testigos, pero luego el inconveniente es que hay que llevar esa declaración al registro de instrucciones previas, con lo cual es más fácil ir o bien a los hospitales públicos, privados o los centros de salud, pero siempre los que determine la Comunidad de Madrid en su página web, o bien pueden venir a la notaría. El sistema es el mismo. Luego nosotros nos encargamos, tanto el hospital como nosotros, nos encargamos de inscribirlo en el registro de instrucciones previas. Aquí he traído el anexo del registro, entonces se pone en primer lugar los datos personales, se pondrán teléfonos, emails. Este testamento solamente puede ser otorgado por personas que tengan perfecta capacidad en el momento de otorgarlo, que estén comprendiendo lo que están haciendo, para el supuesto de que no puedan llegar a manifestar esa voluntad cuando haya de ser utilizado este testamento. Entonces, hay unos primeros criterios y ustedes aquí van marcando todos los que quieran, tanto vayan al hospital como vengan a la notaría a hacerlo. Por ejemplo, no quiero padecer dolor físico, psíquico, angustia intensa o invalidante. Prefiero permanecer en mi domicilio habitual. Prefiero poder mantener una independencia funcional suficiente. Entonces, estos son criterios a elección suya. Pero luego se nos dice en qué situaciones queremos que se nos aplique el testamento vital. Y están 4 situaciones. Situación terminal, que se refiere a aquellos casos en los que una persona tiene una enfermedad, un cáncer que no tiene curación, pero no se va a morir hoy ni mañana, se puede morir dentro de 6 meses o dentro de 4 años. Entonces, esta es la situación, va en aumento la tendencia a marcar los puntos. Luego está la situación de agonía, que es la situación en la que ya es inminente el fallecimiento. Hay otras situaciones que se pueden marcar, que es la incompatible con la vida, y luego hay otra casilla en la que cualquiera puede poner la situación en la que quiera que se apliquen los testamentos vitales.
Y luego ya determina qué tipo de medidas quiere que se apliquen. Por ejemplo, la primera, no quiero que se me apliquen medidas desproporcionadas para mantenerme con vida. Pues esta resultaría incompatible con la siguiente, que dice que sí las quiere. O dice la tercera, rechazo medidas inútiles, con lo cual esta es incompatible con... Aquí ya hay que elegir las que no resulten incompatibles. Deseo que se pongan los medios necesarios para suprimir o paliar el dolor físico, psíquico y todo aquello que me produzca una angustia intensa. O deseo estar acompañado de mi familia y seres queridos. Y el siguiente punto se refiere a la posibilidad de utilizar o no la eutanasia. Quiero que se me aplique la prestación de ayuda para morir o no quiero. Y el último punto, que es el de la donación de órganos, que es lo que les decía antes, que no es conveniente hacerlo en un testamento, llamémosle civil, sino en este testamento vital. Y aquí ya da distintas posibilidades sobre la donación de órganos. O donación de órganos para trasplantarlo a otra persona, o donación de órganos para fines de investigación, o donaciones para la investigación incluida la autopsia, enseñanza universitaria, o donar el cuerpo para la enseñanza universitaria. Es decir, aquí van marcando ustedes lo que quieran. Y a continuación se ha de designar el representante, que es la persona que ha de relacionarse con los médicos cuando nosotros no podamos hacerlo. Cuando vengan, si se hace notarialmente, es conveniente que venga el representante a la notaría con ustedes. Tendrán que traer además la tarjeta sanitaria, porque ahí en el hospital ya directamente les tienen controlados. Nosotros necesitamos la tarjeta sanitaria, el email y un teléfono. Una vez que se firma, nosotros lo enviamos al registro de instrucciones previas y allí se dará cumplimiento. Miren, yo la semana pasada, un amigo mío de un cáncer terminal en 10 días, tenía puesto, hizo hace 12 años el testamento vital y en el momento en que la mujer vio que le estaban enchufando a las máquinas, dijo, no, hemos hecho testamento vital. Los médicos en ese momento buscaron en el registro y le desenchufaron de todas las... Por eso el que quiera tener en cuenta la posibilidad de utilizarlo, que lo haga estando plenamente consciente y muchas veces no esperar al último momento. Y nosotros seguimos ahora, si quieren luego les dejo el anexo para que lo vean, lo que hay que sacar de la Comunidad de Madrid. Y nosotros seguimos con nuestro contenido del testamento, porque realmente lo que les interesa es el contenido patrimonial del testamento. Y aquí hemos dicho que vamos a disponer de los bienes, pero hay una parte que no se puede disponer de los bienes porque la ley lo establece en favor de personas determinadas, que son cónyuge, ascendientes y descendientes. Y yo les voy a dar las distintas combinaciones y cómo solventamos en la notaría ciertos problemas, las situaciones, por ejemplo, de desprotección que se pueden crear respecto del cónyuge o respecto de algún hijo discapacitado. Si concurren en la herencia hijos, supongan, es un matrimonio con hijos, fallece uno de los cónyuges y entonces tenemos que hacer en la herencia 3 partes. Una que se llama de legítima estricta, que se divide a partes iguales entre todos los hijos. Si tengo 5 hijos, 1/3 se divide entre los 5. Si tengo un hijo, solamente es para él. Un segundo tercio, que se llama de mejora, este puede ir a los hijos o puede ir a los nietos o puede hacerse una combinación de hijos o nietos. Es decir, esto es libre, pero siempre en favor de hijos y descendientes. Y el último tercio es el que se llama de libre disposición y yo con ese tercio puedo hacer lo que quiera. Puedo dejárselo al vecino del quinto. Al cónyuge solo tiene derecho por ley al usufructo del tercio de mejora. No sé si me siguen los tercios, pero luego se lo vuelvo a explicar. O sea, tenemos tercio de legítima estricta, tercio de mejora y tercio de libre disposición. Y el viudo solo tiene derecho al usufructo del tercio de mejora. Pero es lo que les explicaba antes, que aquí está desprotegido el cónyuge porque si tenemos una casa es por mitades o es del difunto y el viudo solamente tiene derecho al usufructo de un tercio, puede venir uno de los hijos y dice vamos a vender la casa. ¿Cómo protegemos al cónyuge? Pues le reconocemos el usufructo universal. Usufructo universal que tiene que estar aceptado por todos los hijos. Porque si hay algún hijo que es discrepante, en ese caso el cónyuge va a recibir solamente el tercio de usufructo que le corresponde por ley y le damos el tercio de libre disposición. Yo, en todos los años que llevo trabajando, ningún hijo ha protestado porque sabe que cuando se muera el padre o la madre ya directamente va a heredar. Tengan en cuenta que solamente se reconoce legítima a los cónyuges, no hay legítima a las parejas de hecho. Las parejas de hecho pueden tener bonificaciones fiscales
a efectos del impuesto siempre que estén registradas, pero nunca tienen derecho a legítima. Sí les puedo dejar la parte de libre disposición. Y también podemos proteger en esta situación a un hijo discapacitado. Tengo varios hijos, uno de ellos es discapacitado y la ley me permite, en lugar de dar ese tercio de legítima estricta a todos los hijos, repartir lo que es la herencia entre todos los hijos a partes iguales, que yo le dé esa parte, la totalidad de la herencia, la parte del resto, a este hijo discapacitado, con una condición: cuando fallezca el hijo discapacitado, todos los bienes de los que no haya dispuesto por acto inter vivos a título oneroso, es decir, que no haya vendido, irán a parar a sus hermanos. Y si alguno protesta, alguno de los hermanos tiene que probar que no existe esa causa de discapacidad. Si concurren, es otra hipótesis, si concurren, ya no tenemos hijos, pero tenemos padres, los padres también tienen derecho a legítima. Los padres tienen derecho a la mitad de la herencia. Con la otra mitad puedo hacer lo que quiera. Pero si los padres concurren con el viudo, en este caso la parte de los padres se reduce a una tercera parte y el viudo tiene derecho a la mitad de la herencia. Si no tengo padres, el viudo tiene derecho, se va ampliando la cuota del viudo, 2/3 partes en usufructo. El viudo siempre lo tiene en usufructo. Y más allá de ascendientes, descendientes y viudo, no hay legitimarios. Hay mucha gente que viene equivocada a la notaría y dice: no, es que tengo que dejarle a mi hermano. No, a los hermanos no hay que dejarles nada por ley. A los hermanos se les deja si uno quiere. Y son estas personas legitimarias las únicas a las que podemos desheredar. Después de la pandemia hubo muchos casos en los que las personas mayores que se habían sentido abandonadas por los hijos querían venir a las notarías a desheredar a los hijos. Pero el hecho de que no me atiendan o no me hablen no es una causa de desheredación. Las causas de desheredación solamente son las que taxativamente establece la ley. Por ejemplo, respecto de hijos y descendientes, haber maltratado o injuriado gravemente de obra o de palabra, haber negado alimentos indebidamente. Respecto de los ascendientes, además de estas, es haber atentado contra la vida del otro progenitor, y respecto de los cónyuges, además de estas, haber incumplido los deberes conyugales. Pero fuera de estas causas no podemos desheredar, aunque no tengamos relación. Si viene una persona a la notaría, lo que intentamos es que por lo menos les deje la legítima estricta para evitar un procedimiento judicial. Ahora mismo yo estoy tramitando una herencia. Hace años se murió el padre, había desheredado a uno de los hijos porque decía que le había maltratado de obra, que le había insultado, una palabra, bueno, le había llamado cabrón, y entonces le desheredó por eso. Entonces, después muere la madre, tenemos la misma de desheredación, y ahora mismo se presentó una demanda en el juzgado que ha ganado el desheredado porque la utilización de esa palabra, el juez considera que no es haber injuriado gravemente de obra ni de palabra. Total, que si hay que desheredar, por lo menos respetemos la legítima estricta, que es, acuérdense, del primer tercio, la porción que corresponde a cada uno de los hijos. ¿Pueden otorgar testamento? Esto en cuanto a quienes pueden hacerlo, creo que lo sabe poca gente. Un testamento puede hacerlo una persona de 14 años, salvo que se trate de un testamento hológrafo. En ocasiones puede ser útil, porque imagínense una persona, y yo estoy pensando, una persona que es abandonada por el padre a los 6 meses, no ha tenido ningún trato. No es una causa de desheredación, pero yo voy a poner en mi testamento que nada dejo a mi padre, en este caso sí podría ser recomendable, nada dejo a mi padre porque no tengo trato y me abandonó a los 6 meses. Entonces, en este caso, si el padre considerase que tuviese algún derecho, debería acudir a la vía judicial. Pero así nos evitamos el que el padre intervenga y preparamos la escritura de herencia. Sobre las personas discapacitadas también pueden otorgar testamento. Sobre todo esta materia se ha visto profundamente afectada desde el año 21, en el que ha cambiado todo el criterio en orden a personas discapacitadas. Hoy en día se parte de la idea de que toda persona tiene capacidad, tiene que saber expresar o manifestar sus voluntades, deseos o preferencias. A mí, si una persona, pues no sé, con síndrome de Down, un Alzheimer, no estoy hablando de un Alzheimer galopante, estoy hablando de un Alzheimer primeros estadios o estadios medios en los que la persona viene, ella entendemos y conseguimos hacernos entender qué es lo que quiere, puede otorgar testamento. Es decir, que no está restringido por el hecho de que puedan tener una enfermedad mental. Y ahora les voy a explicar los distintos tipos de testamento para que, voy a dejar el último, que claro, yo como notario a mí me parece el mejor, que es el testamento abierto y el más simple.
Dentro de los tipos de testamento podemos encontrar unos testamentos que se llaman especiales, testamentos que pueden otorgarse si vamos en buque ante el capitán del buque, si vamos en un avión ante el comandante, pero yo no he conocido a nadie que haya hecho un testamento en un avión. Testamentos en peligro inminente de muerte que se pueden otorgar ante 5 testigos o bien testamentos en tiempo de epidemia que se pueden otorgar ante 3 testigos. Lo que pasa es que, fíjense, en época de la pandemia se vio la inutilidad de esta regulación. Estamos en casa con nuestra familia, no podemos tener contacto con otras personas, difícilmente podemos manifestar nuestra voluntad a presencia de 3 testigos. Por tanto, tenemos que irnos a los testamentos ordinarios e intentar hacerlos mientras estemos en situación de ello. Los testamentos ordinarios son 3. Uno, que es el testamento cerrado. Es un testamento en el que una persona comparece en la notaría con un sobre cerrado y dice que en ese sobre está contenido su testamento. Nosotros no sabemos si está el testamento, si está en la lista de la compra, no sabemos lo que hay. Entonces, él nos dice cómo está escrito, si está escrito por él, si está escrito a máquina. Redactamos un acta en la que decimos que ha comparecido esta persona con ese sobre en el que se encuentra su testamento y en el sobre escribimos el número de acta, la fecha en la que ha comparecido ante la notaría y el notario. Y puede ocurrir que este testamento nos lo entreguen a nosotros o bien lo conserve el testador. Si lo conserva el testador es un peligro porque puede destruirse. Si se lo encomienda la guarda o custodia a otra persona puede ocurrir lo mismo. Si ese testamento aparece abierto el día que se muera, ese testamento es nulo. Y además luego ha de presentarse en el plazo de 10 días al notario. Con lo cual este testamento, dentro de los 3 testamentos ordinarios, sería para mí el menos aconsejable. Luego está el testamento hológrafo. Es un testamento en el que ha de escribirse el testamento todo él por el testador, por su puño y letra. Ha de contener fecha, todas las menciones que señale la ley y no puede contener ninguna tachadura o enmienda. Si las contiene, el testamento es nulo, salvo que las haya salvado el testador. Una vez que la persona fallece, este testamento hológrafo deberá presentarse por la persona que lo tenga en su poder en el plazo de 5 años ante el notario. Nosotros iniciamos un procedimiento de adveración del testamento y si consideramos que es válido, lo protocolizamos y ya sirve como testamento. Yo en 25 años, más que nada porque entró en vigor en el año 15, desde el año 15, solo he hecho dos protocolizaciones de testamento hológrafo. La primera no planteó ningún problema. Era una persona mayor que tenía 80 y tantos años, tenía una pareja muy joven y tenía unos hermanos. Dejaba legados a los hermanos, a la pareja, empleados, repartía muchísimo dinero. Pero los hermanos, que eran los perjudicados por este testamento, reconocieron que ese testamento había sido escrito por su hermano y que había de respetarse. El problema que tuvo ese testamento fue que había dispuesto de parte de los bienes, pero no había dispuesto de la totalidad de los bienes y no me había nombrado heredero en ese testamento, no había designado heredero, con lo cual tuvimos que ir a una tramitación de herederos ab intestato. Recuerden lo que les dije antes, que la sucesión de una persona se puede conjugar por el testamento y por la voluntad de la ley. En ocasiones se mezclan las dos. Este fue el supuesto. Otro caso de testamento hológrafo fue el de una señora que vino a la notaría con el testamento de su hermana. Les había dejado a ella y a sus hijos el piso en el que vivía, que había sido recibido por herencia de sus padres, y a su marido le había dejado el resto, pues que era una cuenta con 6.000 euros, que no era nada. Trajeron el testamento a la notaría, el marido dijo que fuésemos haciendo los trámites, pero que él no venía. Entonces empezamos a hacer las notificaciones porque se inicia un procedimiento en el que se notifica a las personas que pueden resultar perjudicadas, se buscan testigos que acrediten que es la firma de la persona. Entonces este señor no quiso comparecer, envió una carta por escrito diciendo que ese testamento era nulo porque tenía un borrón y que él ya estaba haciendo por su cuenta los trámites para la declaración de herederos de su esposa. Entonces, a la vista de ello, esta señora, la hermana, trae un perito calígrafo a la notaría. Entonces, el perito calígrafo acreditó que ese testamento había sido escrito por la persona. En cuanto al borrón, porque yo, claro, me preocupé, digo, ¿cómo voy a protocolizar un testamento con un borrón? Y no era realmente un borrón, era un testamento que estaba así doblado y con 2 celos por aquí. Entonces, el perito calígrafo, yo no sé cómo lo hacen, pero era todo por ordenador y por láser, dijo, mientras esto estaba cerrado, alguien ha metido la mano y ha hecho una raya para hacer creer que ese testamento no es válido. Pero el perito dijo, sí, este testamento es válido. Yo sé que ahora mismo están en un procedimiento judicial.
Por tanto, el testamento hológrafo es un procedimiento caro, a diferencia de lo que ocurre con un testamento hecho ante notario, pero no digo que no sea, puede resultar útil en ciertas ocasiones. En la primera semana de la pandemia, es un caso también que me pasó con un cliente, me llama por la mañana, nos avisan que nos van a confinar el viernes y dice, oye, que es que mi mujer tiene cáncer, esta noche ingresa en el hospital y resulta que hemos hecho un testamento hace 40 años. 40 años cuando teníamos solo 3 hijos, ahora tenemos 4 hijos. De tú no hay problema porque tú cuando vayas a hacer la herencia me adjudicas al otro hijo. Digo, no, sí que hay problema. Aquí hay una preterición, un olvido de ese hijo. Para que se le reconozca el derecho hay que ir a la vía judicial y que el juez le reconozca el derecho. Pero no le va a reconocer el mismo derecho que a los hermanos, le va a reconocer solo la legítima estricta. He aquí, por tanto, la importancia de hacer testamento e ir adecuándolo a las circunstancias que vayan sucediendo. Y les sigo contando lo que pasó con ese testamento. Entonces yo fui, firmé ese testamento y al día siguiente me llamó el marido y me dijo, se ha muerto, menos mal que lo hemos hecho. Pero ya entramos en confinamiento y al lunes me llama que mira que he sido tonto porque yo es que no he hecho testamento, estoy en la misma situación. Digo, bueno, pues tú no te preocupes porque yo voy a mandarte un email, tu testamento me lo escribes que no contenga borrones, tachaduras, lo dejas encima de la mesa, si te mueres sirve como testamento hológrafo y si no te has muerto, hacemos un testamento abierto. Entonces, así ocurrió. El señor salió del confinamiento e hizo un testamento ordinario. Pero ven así la importancia que tiene, no solamente, es que cambian mucho las circunstancias y puede ocurrir que este hijo se hubiese quedado reducido nada más que a una cuarta parte de una tercera parte, en detrimento, es decir, de todo lo que recibían sus hermanos, que era el resto de la herencia. Por tanto, el mejor testamento, como notario hay que decirlo, es el testamento abierto. Es el testamento más simple. Ustedes vienen a la notaría con el DNI, no hace falta más. Nos explican lo que quieren y nosotros, en base a todo lo que les he ido contando sobre tema de legítimas, protección de cónyuges, discapacitados, etc., vamos redactando ese testamento. Y una vez que nosotros redactamos el testamento, emitimos un parte al Ministerio de Justicia. Decimos que ha venido fulanito, que ha hecho un testamento. No decimos nunca el contenido, que tampoco nos lo piden, simplemente que esta persona ha hecho un testamento. Y a medida que va haciendo testamentos, pues se va incrementando el listado de los testamentos de esta persona. Una vez que fallece la persona, tenemos que obtener ese certificado de últimas voluntades, que es el listado de los testamentos. Hay muchas personas que no saben dónde buscar información, pueden llamar todos aquí al Colegio Notarial, que les informarán de toda la documentación que es precisa para tramitar una herencia, donde pueden ir a buscar ese certificado de últimas voluntades. Porque con un certificado de defunción podemos o bien ir personalmente a la calle de la Bolsa, Jacinto Benavente, o bien podemos solicitarlo online. Y se nos emite ese certificado, pero siempre que hayan pasado 15 días hábiles desde la muerte del testador. Y por eso acuérdense que la donación de órganos no era conveniente hacerla en el testamento, porque por norma no pueden darse testamentos ni certificados de últimas voluntades hasta que pasen los 15 días hábiles. Y una vez que tenemos ese certificado de últimas voluntades, puede ocurrir o que nos salga el listado de los testamentos que ha hecho la persona, o bien que diga que no otorgó testamento. Entonces, ahora ya nos encontramos con la siguiente circunstancia. No he hecho testamento. ¿Cómo resolvemos el tema? Pues entonces ahora es la ley la que nos dice quiénes van a ser los herederos. Y establece prelación. Primero, va a la línea recta descendente. En su defecto, si no hay hijos o descendientes, va a los ascendientes. Si no, al cónyuge. Si no, a los hermanos, a los tíos y, por último, a los primos hermanos. Y más allá de los primos hermanos, hereda siempre el Estado. Para tramitar esa declaración de herederos tienen que venir a la notaría, pero no vale cualquier notaría. Tiene que estar determinada por competencia territorial. Yo soy competente respecto de la gente que esté empadronada en Madrid. También puedo ser competente respecto de los que estén en un distrito notarial colindante a Madrid, por ejemplo, Pozuelo de Alarcón. Pero yo no puedo hacer la declaración de herederos de una persona que viva en San Lorenzo del Escorial. Ahí hay que ir al notario de cada localidad. Si se trata de una persona que ha vivido en el extranjero, yo ahora estoy haciendo una herencia, una declaración de herederos de un chico que vivía en Tailandia,
habido gran parte de su vida. Claro, la competencia territorial, ¿cómo la determinamos? Pues el lugar donde estén la mayor parte de los bienes. Son distintos criterios que nosotros les vamos a informando. Nosotros podemos firmarlo o les remitimos a otra notaría donde puedan hacer el acta de declaración de herederos. Para tramitar este acta de declaración de herederos ab intestato no es necesario que vengan todos los que van a ser herederos. Por ejemplo, tenemos una persona que ha fallecido que tenía 4 hijos. Pues no tienen que venir los 4 hijos a firmar a la notaría ni el viudo. Con que me venga uno a elaborar este acta es suficiente. Este acta exige la presentación del certificado de defunción, las últimas voluntades y además el certificado de empadronamiento para determinar en primer lugar la competencia territorial. Y luego ya depende de quiénes sean los herederos, vamos a pedir más o menos documentación. Por ejemplo, si hay cónyuge y descendientes es muy fácil, es presentación del libro de familia, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio. Se va complicando cuanto más lejanos sean los parientes, porque siempre tenemos que ir al punto común. Es decir, si me van a heredar mis primos hermanos, tengo que acreditar que yo soy hija de mis padres, que mis padres son hijos de mis abuelos, que mis abuelos tuvieron tantos hijos, que a su vez de estos hijos han tenido, es un poco, a veces puede resultar un poco complicado. Por eso es siempre mucho mejor hacer testamento. Es decir, simplificamos todo el procedimiento. Aquí a veces es fácil encontrar documentación y a veces no es fácil. El año pasado hice una, era para heredar un único bien, un piso, que pertenecía a un matrimonio que había nacido a finales de 1800 y se habían muerto en 1950. Tenían 6 hijos. Ninguno había hecho testamento, solo quedaba un hijo vivo. Este hijo vivo tuvo que hacer todas las declaraciones de herederos de sus padres, de sus hermanos, y fue muy complicado conseguir certificados de nacimiento porque hay muchos registros que por la guerra civil se perdieron. Incluso el señor, cuando vino a firmar, se me ocurrió preguntarle, ¿usted ha hecho testamento? Y dice, no, ya lo haré, hay tiempo. Digo, ¿cómo que ya lo hará? Si tiene 80 y tantos. Es que se murió a la semana siguiente. Pero le obligamos, entre la hija y yo, le obligamos a hacer testamento para que no encontrarnos con este percal. Entonces, y además, junto con estos documentos, tienen que venir con 2 testigos a la notaría. Entonces, una vez que hacemos el acta, no damos la copia de ese acta. Tienen que pasar 20 días hábiles. 20 días hábiles para ver si se puede haber tramitado o no otro acta que desconozcan los herederos, porque no es infrecuente que personas casadas que hayan enviudado en los años 60 hayan hecho la declaración de herederos en los años 60, no se lo hayan comunicado a sus hijos y ahora cuando la viuda se ha muerto ya tenemos que hacer la herencia, empiezan a tramitar la declaración de herederos. Nosotros mandamos aquí un parte al colegio diciendo que estamos iniciando esta tramitación del acta y nos dice el colegio, quietos paraos porque hay una acta hecha en el año 60. Entonces tenemos que pedir copia del acta. Entonces ya ahora tenemos testamento o declaración de herederos. Estamos muertos y tenemos que tramitar la herencia. Y el siguiente paso es saber qué voy a hacer, si voy a aceptar o si voy a renunciar. En cuanto a la renuncia, yo les aconsejo una cosa, nunca renuncien a nada sin venir a la notaría y sin enseñarnos los documentos en los que se apoyan, sea testamento, sea declaración de herederos o nos expliquen las circunstancias. Porque la renuncia muchas veces se piensa que es por un motivo de deudas, que normalmente es así. Yo sé que mi padre tiene deudas, pues yo renuncio a la herencia. En otras ocasiones es por motivos fiscales. Cuando las herencias son entre cónyuges, ascendientes y descendientes, el impuesto está muy bonificado aquí en Madrid. Pero cuando es entre hermanos, tíos, el impuesto es muy alto. Entonces, a veces lo que hacemos es que si yo me va a heredar mi hermano, hago renunciar. Bueno, yo como notario no es que haga renunciar, pero quiero decir que le explico. Si tú heredas, tú vas a tener que pagar a Hacienda 80.000 euros, por ejemplo, es una hipótesis. Pero si tú renuncias y con ello se benefician tus hijos, que tienes 5, a lo mejor ese pago de impuestos, en vez de ser de 80, es de 40, porque como va por tramos, cuanto más recibes, más pagas. Si lo dividimos entre los hijos, puede quedar reducido. Pero nunca renuncien, ya lo digo, sin explicarnos todo, porque me he encontrado un caso, me llamó el banco la semana pasada, que se habían encontrado con un señor que tenía una casa hipotecada y sabían que con ellos y que tenían muchas deudas. Y sin decir nada, el señor hacía tiempo que había donado a la mujer y a la hija la nuda propia de la casa. Él pensaba, el día que yo me muera, esto ya es de ellas y queda liberado.
Pero ¿cuál es el problema? Que hay una hipoteca. Y estas dos señoras fueron a una notaría, no debieron explicar nada porque no han venido a la mía, no sé a cuál han ido, y renunciaron directamente a la herencia de su marido. Fueron al banco y le dijeron: nosotras hemos renunciado a la herencia de mi marido. Nosotras somos dueñas de la casa, somos dueñas de la nuda propiedad, con lo cual al morir mi marido se consolida el usufructo, y dice el banco: no, pero el problema está en que hay que seguir pagando la hipoteca y ustedes no son herederas, no pueden pagar la hipoteca. Entonces yo ahora no sé lo que está pasando en la asesoría jurídica del banco, a ver si me entero, porque o intentan llegar a un acuerdo que no sé de qué tipo con esta gente para que se pague la hipoteca, difícilmente van a llegar a ello, porque si no les van a ejecutar la casa. Ellos, pensando que salvaban de esta forma el piso, han condenado al piso, porque se procederá seguramente a la ejecución. Les lo digo, antes de renunciar, siempre consulten, pero expliquen todas las circunstancias en las que se puede desarrollar esa renuncia. Y luego está la aceptación. La aceptación se puede hacer de dos formas. O pura y simple. ¿Qué significa esto? Que yo me quedo con todos los bienes de mi padre, pero también me quedo con todas las deudas. O bien a beneficio de inventario. Normalmente solemos hacer herencias pura y simple, porque normalmente se conoce que la deuda puede ser la hipoteca, que se sigue pagando por los herederos, y ahí no hay problema. Si sabemos que hay algunas deudas, algunas que no sabemos que pueden llegar a existir, pues entonces procedería a la declaración de herederos ab intestato. Aquí, antes de hacer la escritura de herencia, hay que hacer un trámite previo, que es la formación ante notario de inventario. Se nos dan los bienes, se nos dan los acreedores, nosotros les citamos, ellos pueden comparecer en la notaría para manifestar lo que quieran. Y a la vista de ese inventario de bienes, que ha de ajustarse, eso sí, a los plazos que marca el Código Civil, yo tengo que empezar el inventario en los 30 días siguientes a que sepa que soy heredero, pues yo ya decido si acepto pura y simplemente o a beneficio de inventario. Ya hemos aceptado o hemos renunciado. Y ahora nos encontramos con que hay un heredero que ni acepta, ni renuncia, ni dice nada. ¿Cómo solucionamos el tema? Pues aquí se le puede requerir al heredero para que en el plazo de 30 días, es también un requerimiento notarial, para que en 30 días nos diga si acepta o renuncia. Si no dice nada, se entiende que acepta. Entonces nosotros ya tenemos por lo menos la aceptación del heredero. Podemos irnos a la vía judicial o podemos utilizar una figura que pocas personas no creo que la conozcan aquí mucho, es la figura del contador partidor dativo. Esta se ha creado en el año 15 por la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Esta figura lo que permite es evitarse el procedimiento judicial con todos los gastos que ello conlleva. Los herederos, eso sí, tienen que ser herederos que representen el 50%. Imagínense, tenemos dos herederos. Bueno, pues yo ya tengo el 50%. Este viene a la notaría y nos solicita el nombramiento de un contador partidor dativo. Nosotros lo requerimos al colegio para que nos designe una persona dentro del listado de contador partidor dativo. Esta persona viene a la notaría y acepta el cargo. Y a continuación se les entregan toda la documentación sobre propiedades, todo lo que es necesario para practicar la herencia. Esta persona efectúa tasaciones y realiza la adjudicación, intentando, primero, seguir los criterios del testador y, segundo, intentando evitar que haya indivisiones entre los herederos, porque si estamos intentando evitar que vayan a la vía judicial, si adjudicamos en indiviso un bien, tenemos el mismo problema. Imagínense, tenemos 3 herederos, 3 pisos, pues en la medida en la que sea posible se va a adjudicar un piso a cada uno de ellos. Una vez que el contador partidor dativo hace la partición, viene a la notaría, se protocoliza y nosotros citamos a todos los herederos para que manifiesten si están o no conformes con esa adjudicación. Si están conformes, firman todos, esto se lleva a inscribir y no hay ningún problema. Es una escritura de herencia. Si no hay alguno que no está conforme, nos corresponde a nosotros, los notarios, ver si se han seguido todos los criterios, si está bien tasado, o sea, apreciamos si está hecha adecuadamente esa partición. Si lo está, nosotros prestamos la conformidad en lugar de los herederos. Y siempre va a quedar a salvo el derecho que tengan los herederos para poder impugnar. Yo solamente he hecho una que se llevó a término perfectamente, excepto por una de las herederas, que aceptó sus bienes, pero luego yo sé que ha recurrido por la vía judicial y en el juzgado está perdiendo todo. Entonces, hay que ir valorando siempre el hecho de ir a procedimiento judicial, hay que valorarlo porque es tiempo y mucho dinero. Eso es ese procedimiento especial, porque el procedimiento normal va por otra vía. En el procedimiento normal, todos los herederos vienen a la notaría,
firman la escritura de herencia. Y para firmar esa escritura de herencia nos han tenido que presentar previamente o bien el certificado de defunción, las últimas voluntades y el testamento, o bien la declaración de herederos. Y luego la relación de los bienes. Por ejemplo, si tenemos fincas, entendiendo fincas rústicas, fincas urbanas, desde casas, pisos, terrenos, lo que sea, nos traen las escrituras de propiedad. Y aquí habrá mucha gente que tenga casas en los pueblos, a lo mejor, que no tenga ni escrituras. Tampoco pasa nada. Si tenemos el catastro a su nombre, con eso vamos a practicar la herencia. El valor de los bienes que demos en la herencia va a depender de muchas cosas. Vamos, hay un mínimo fiscal, que es el que nos marca Hacienda. Y sobre ese mínimo fiscal podemos o bien poner este mínimo, que es aconsejable muchas veces cuando quienes heredan sean los hermanos o los tíos, o bien, si se trata de hijos ascendientes o descendientes, subimos los valores siempre en previsión de una posible venta, porque si en herencia ponemos un valor inferior al de la venta, se nos va a generar una plusvalía en renta por la que vamos a tener que pagar luego. Entonces, todo eso nosotros nos lo tienen que explicar, si quieren vender, si no quieren vender, para ir determinando las valoraciones. Si se trata de vehículos, nos tienen que traer los documentos del coche, la tarjeta verde. La valoración ahí también la da automáticamente Hacienda. Si tienen participaciones en sociedades, tendrían que traernos las escrituras de constitución de sociedades, ampliaciones, es decir, todo lo que tengan propiedades, nos tienen que traer la documentación. Nosotros, en base a lo que dice el testamento o en base a lo que dice la declaración de herederos, hacemos la herencia, adjudicamos los bienes. Y el hecho de que el testador haya dispuesto en su testamento que se adjudique por iguales partes a todos los hijos, eso no impide que luego los hijos se pongan de acuerdo y se repartan la herencia en la forma en la que tengan por conveniente. Eso sí, guardando siempre la distribución. Si tengo que recibir 3, recibo 3. No recibo 4 porque si no luego entra Hacienda a decir que hay una transmisión patrimonial y me cobra de ese 1 que he cobrado de más el 6%. Una vez que hacemos la herencia, hay que pagar los impuestos. Y los impuestos es de obligado cumplimiento pagarlos en el plazo de 6 meses desde que la persona haya fallecido. Podemos solicitar aplazamientos, fraccionamientos y ahí, según los casos, Hacienda nos va a pedir distintas garantías. Eso es el impuesto que se llama de sucesiones. Pero hay otro impuesto. Si tenemos fincas urbanas, pisos, casas, etcétera, hay un segundo impuesto a pagar, que es el impuesto de plusvalía. Este depende del ayuntamiento. Y aquí el ayuntamiento hay 2 opciones de calcular la plusvalía, siempre va a elegir la que salga más barata. Y una vez que ya está pagado el impuesto, ya es cuando podemos ir a los bancos, porque en la herencia habremos incorporado certificados de saldo al tiempo del fallecimiento del causante, y una vez que una persona fallece y el banco sabe que la persona ha fallecido, se bloquean las cuentas hasta que no paguemos el impuesto. Cuando pagamos el impuesto, llevamos la escritura, se desbloquean las cuentas, se inscribe en el registro de la propiedad. Y por último, lo que sí quería era lo que les he dicho antes, si es conveniente donar en lugar de hacer testamento. Y aquí depende también. En el impuesto, es decir, si donamos dinero no hay ningún problema. Si lo que donamos son inmuebles, hay que tener en cuenta los impuestos que se han de pagar. Al igual que en las sucesiones, se paga el impuesto de donaciones, que es similar al de sucesiones, con lo cual, a efectos de este impuesto nos da igual. La plusvalía municipal hay que pagarla en los 2 casos, con lo cual no nos importa. Pero hay un tercer impuesto en las donaciones, que es la plusvalía en renta. Hacienda considera que un donante tiene la misma consideración fiscal que un vendedor, que ha recibido un incremento patrimonial cuando lo que ha hecho ha sido realmente dar un bien. Disminuye su patrimonio, pues Hacienda considera que ha aumentado su patrimonio. Y ahí es cuando hay que pagar incremento patrimonial en renta. Por tanto, hay que estudiar en cada caso. Hace poco me hicieron esta pregunta, me trajeron una escritura. Quería un señor donar a sus hijas 2 pisos, uno a cada una. Trajo las escrituras y resulta que él había adquirido el bien en el año 80 a 200.000 de las antiguas pesetas, que son 1.200 euros de ahora. Y el piso estaba calculado fiscalmente en 180.000. Con lo cual, si le donaba a las hijas, se generaba una plusvalía en torno al 25% de la diferencia entre los 1.200 y los 180.000. Entonces, ahí se le aconsejó que lo dejase por testamento. Cosa distinta es la vivienda habitual. Si donamos la vivienda habitual y somos personas mayores de 65 años, ahí no se paga plusvalía en renta.
Y hasta aquí. Ahora, si quieren hacer alguna pregunta que no hayan entendido o alguna duda que tengan. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se puede hacer, por favor, un testamento? Ah. Les voy a pedir que hablen al micrófono porque como se graba la sesión, para que quienes oigan, quienes vean el vídeo, pues sepan también, conozcan la pregunta, no solo la respuesta. Bueno, muchas gracias por su exposición, muy interesante. La pregunta es, ¿se puede hacer un testamento en negativo? No sé si me explico. ¿Que no me hereden ciertas personas? Sí. Es que para hacerlo en negativo hay que hacerlo en positivo. Vamos a ver, perdón, Sí. quizá me expreso mal. No, sí entiendo lo que quiere decir. Que si se puede hacer un testamento diciendo que no quiero en ningún caso que tal persona o tales personas me hereden. Claro, pero es que si son de nuestra familia tenemos que hacer testamento en favor de otras personas para que nunca lleguen a heredar. A la vez que hace el negativo, haga el positivo. Se lo dejo a Cáritas, por ejemplo, y de esa forma sabe usted que nunca va a ir a parar allí. Claro, o sea, solo quiere hacer un testamento en el que no hereden ciertas personas. Sí, que si en un testamento se puede poner, se puede determinar. Se puede poner que no me hereden estas personas, pero es que tendrá que nombrar herederos. Necesariamente. Claro. Hombre, no es necesario, pero es que si no es un poco absurdo hacer un testamento si no nombramos herederos. Bueno, pero en ese caso no pudiera heredar, pues no sé, el Estado o quien fuera. No, es que el Estado hereda si no hay parientes dentro del cuarto grado y no hemos dispuesto de los bienes, por eso hay que hacer testamento. O sea, el Estado hereda si no hay parientes. Sí o sí. Bueno, pero ¿y en el caso de que haya parientes y uno, por lo que sea, no desea que... Vale, pues los lo puede decir, pero es que sería conveniente que nombrase herederos, por si por cualquier circunstancia llegue su herencia a través de otra vía. Bien, pero imaginemos que esos herederos que usted dice renuncian a la herencia, por lo que sea. Pues por eso, cuando viene alguien con esta idea, lo que hacemos es nombramos herederos a los que él quiera y en última instancia nombramos heredera a una institución que sabemos que lo va a recibir. Y ahí rompemos la posibilidad de que nos hereden. O sea, que necesariamente... No necesariamente, pero es conveniente. Es conveniente. Para que sea efectivo el que... Claro. Y en última instancia, aunque dejemos 15 parientes o 15 amigos, 15 vecinos, dejemos en defecto de todos ellos a una institución. Pero vamos, que sí se puede hacer eso, ¿no? Sí se puede, pero hay que complementar. Poner que es la voluntad de que... De que no me hereden, eso sí lo puede poner. Eso sí se puede hacer. Pero complementándolo con lo otro, porque es que si no estamos en otro problema, que es toda la tramitación de la declaración de herederos, a ver cómo va. Gracias. Hola, buenas tardes. María Eugenia, muchas gracias por tu intervención. Yo soy neófita en esto, no tengo mucha idea, pero sí que quería comentar nuestro caso. Mi padre falleció el año pasado y bueno, yo me he ido dejando llevar un poco por lo que también han hecho mis hermanos y siempre nos hemos llevado muy bien. Y el caso es que, bueno, mi madre, que la tengo aquí al lado, hizo con mi padre un testamento en los que los dos se habían dejado las cosas en usufructo, ¿no, mamá? Sí. Entonces, en principio, claro, según has ido comentando, nosotros hemos pagado plusvalías, hemos hecho una declaración de herederos de todos los bienes, pero no hemos repartido la herencia. No pasa nada. Habéis pagado el impuesto, que es lo importante, y la herencia se puede hacer en cualquier momento.
Bien, el problema es que tengo un hermano que por sus circunstancias económicas, como tiene un trabajo temporal, él en principio no quería recibir ningún tipo de herencia porque le están pagando unas becas y como tiene un trabajo temporal no quería que le quitaran esa parte. Pero mi madre decía, bueno, a lo mejor para evitar luego futuros problemas entre todos, vender un piso que tiene de alquiler y demás. ¿Qué ocurre? Que si ahí primero va mi pregunta. Para poder vender una casa hay que adjudicársela. Eso. Adjudicársela, sí, hay que hacer la escritura de herencia. La otra solución que había, testamento, declaración, era testamento, hemos dicho. Sí. Y en el testamento, claro, es que tendría que tener delante el testamento porque puede decir que sustituye vulgarmente a sus hijos por sus descendientes. Entonces, es que hay que ver el testamento. Yo no puedo decir una cosa u otra. Depende de cómo esté escrito ese testamento, él podría renunciar a la herencia y que fuese a parar a sus hijos. ¿Tiene hijos? Sí. Pues esa podría ser una solución. Él no renuncia, él no acepta Ni acepta ni renuncia, está parado. O sea, hemos pagado todos los impuestos. Y por una parte sí que decía algo, yo creo, como coherente, ¿no? Es decir, cuando ya fallezca mamá, hacemos todo el reparto. Pero viendo las diferencias que tenemos entre hermanos, mi madre dice, ¿ahora cómo lo hago? Porque no lo estamos haciendo bien. Quizás si mi padre y mi madre se hubieran dejado del uno para el otro, pero no en usufructo. Eso es que es el usufructo del uno para el otro. Eso es lo que llama la gente del uno para el otro, el usufructo. Es lo único que se puede dejar, es que no se puede dejar más por las legítimas. Ah, por las legítimas claro, no se puede dejar. Claro, es lo que he explicado antes, que si concurren el viudo con los hijos, el viudo por ley solo tiene derecho a un usufructo, una tercera parte. Entonces, lo que hacemos en testamento es ampliarlo para que esté protegido, para que ella esas rentas las pueda cobrar, las del piso, son de ella. Sí, eso sí. Claro, eso es lo que hacemos en el testamento. Pero si se lo hubiera dejado mi padre directamente, o sea, que mi madre pudiera hacer y deshacer... No, es que no puede por el tema de las legítimas. Ah, pues no. Ese es el problema que tenemos nosotros con nuestro código, que estamos limitados. Vale, entonces habría que pensar otras opciones. Es que no hay más opciones, o hacer la escritura... No. El día que yo fallezca, por ejemplo, que tiene que ser todo lo que hay valorado, vendido y repartido por igual. Es que es lo que dicen los dos testamentos. El testamento del marido dice eso y el suyo dice lo mismo. Nombra herederos a todos los hijos y usufructuario el viudo. El problema que mi madre ve es si uno de nosotros, por ejemplo, tiene su vivienda habitual y 2 pisos de alquiler. Sí. Mi madre dice, yo lo que quiero es que luego se venda todo y que repartáis por partes iguales. Pero si uno de los hermanos no quiere vender, porque quiere, por ejemplo, seguir alquilando ese piso. Claro, es que ahí radica el problema, intentar evitar ir a la vía judicial. Por eso figura el contador partidor, vamos a adjudicar los bienes. Lo que pasa es que si no hay bienes suficientes para repartir entre los hermanos una vez que hagamos la herencia, nos encontramos con el mismo problema. Estamos en indivisos, los indivisos son muy malos y nos llevan a la vía judicial otra vez. ¿Los indivisos son los pisos? Los indivisos son todo lo que compartimos varias personas. Yo tengo un piso con varias personas. Eso es un indiviso. Y eso no es bueno nunca. Y entonces, sí que podría mi madre, o tendríamos que ser nosotros lo que nos has dicho de la última figura del testamento. Del contador partidor. Sí. Claro, habría que ir, sí, hay que ir a notario, solicitar el nombramiento del contador partidor y el partidor adjudique la herencia. Entonces, adjudica la herencia a partes iguales entre todos los hijos y el usufructo del viudo. En este caso es que es muy simple. Lo que pasa es que tu hermano tendrá ese problema y yo no sé qué va a hacer. Ya, sí, lo sé, porque eso pasa, me lo han contado varias personas. Y entonces lo de esta figura, ¿tendríamos que irnos mi madre o...? El 50% de los herederos. El 50%, o sea, podría ser mi hermana y yo y mi madre.
Solamente hay un hermano más. Sí, somos Sí. 3. Con eso ya tenemos más del 50%. Y en teoría esta figura haría un reparto... Repartiría los bienes, haría la escritura de herencia y el problema lo tiene el hermano porque tiene una finca a su nombre. Una parte de la finca a su nombre. Vale. Es que ahí es otro problema diferente al que no quiere hacer la escritura porque no quiera, sino no la quiere hacer por el tema de la beca. Claro. Es que eso tiene mala solución. Vale. Yo no quiero perjudicar a mi hermano, pero también hay otra hermana que lo que quiere es evitar problemas y que mi madre en vida hiciera todo para que nosotros no tuviéramos luego esos problemas. Difícil. Vale. En vida no puedo hacer nada, ¿no? No. Hola, buenas tardes. Dos cosas. Una, ha comentado que en un testamento abierto, cuando se queda viudo, es mejor hacer un usufructo o hacerlo un usufructo universal. Por un lado. Y otra pregunta es, ha hablado de albaceas. ¿Quién puede ser una albacea? ¿O cómo se nombra una albacea? A ver, en relación a la primera de las cuestiones, o sea, yo dejo al viudo el usufructo universal. Es que depende. Yo en mis testamentos también lo que estoy haciendo es dar una doble opción. Yo en principio dejo el usufructo porque llegados a cierta... Hay personas que no piensan como yo, abogados dicen, no, yo prefiero tener el tercio de libre disposición, pero es que piensen que si lo que tenemos es el piso, es la cuenta corriente, es el coche, pues a mí no me interesa tener una parte solo del piso, necesito el usufructo para estar protegido. Yo suelo en los testamentos dejar que el viudo elija entre el usufructo universal, que para mí es conveniente a ciertas edades, o bien dejarle el tercio de libre disposición en pleno dominio y el usufructo del tercio de mejora. Pero claro, con eso te pueden echar de casa, o sea, depende de las cosas que tengamos. Imagínese que si una persona tiene 5 pisos y tiene 3 hijos, pues el viudo con que se quede con un piso, pues tiene suficiente. En cambio, si solo tenemos un piso, es conveniente tener el usufructo. O sea, es que depende cada caso en particular, ¿eh? Y luego sobre la albacea, pues hombre, he visto que hay testamentos en los que nombran albacea incluso a uno de los herederos para que administre los bienes hasta que se acepte la herencia. La figura del contador partidor no se puede atribuir a uno de los herederos, o sea, no se puede ser juez y parte. Así como la del albacea sí, porque no dispone, contador partidor no. Hola, buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por la claridad en los términos y en los trámites que hay en todo esto. La pregunta es qué características tienen que tener los testigos en cada caso, tanto en la declaración de herederos como cuando es un testamento marítimo, etcétera. Y hasta qué grado de filiación máximo tendrían que tener respecto a los otorgantes. Hombre, en los testamentos no pueden ser testigos quienes vayan a recibir. Y en la declaración de herederos pueden ser parientes, o sea, en los testamentos fuera parientes, pero en la declaración de herederos sí pueden ser parientes, pero que no sean herederos directos. Por ejemplo, vamos a hacer la declaración de herederos de un señor, viene su hijo a hacer la declaración de herederos, no me sirve como testigo el hijo de este requirente, o sea, el nieto del abuelo. Sí me serviría a lo mejor el cuñado de este señor, o un primo hermano, o un tío, porque no van a heredar directamente. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la claridad expositiva. Yo voy a plantear dos cuestiones. La primera es en relación al testamento vital, si se ha hecho hace años, si hay necesidad de actualizarlo a la luz de la legislación nueva sobre eutanasia y demás. Hombre, yo sería aconsejable porque antiguamente no estaba contemplada la hipótesis y hoy no le van a dar a uno la eutanasia si en su testamento no lo pone. No cuesta nada acercarse o a un centro de salud o a un notario y hacer uno nuevo. La otra pregunta es si en nuestro ordenamiento hay alguna figura similar al legado que opere después de la muerte del heredero. ¿Me explico? Es decir, una persona designa heredero a otra y para después de su muerte puede designar un legado para un tercero, por ejemplo. No es un legado, lo que puede decirse es para después de la muerte de quién, del heredero. Del heredero. No. No hay. No, lo que se puede hacer es decir, yo nombro a heredero a fulanito
Y de los bienes de los que no haya dispuesto fulanito por acto, ahí yo le digo, pues o le dejo vender, pero no le puedo dejar vender. Y digo, de los bienes que no haya vendido, pase a otra persona. Eso sí se puede hacer. Ya, pero no nombrar un heredero, porque el heredero directamente hereda al causante, no al heredero. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Yo quería aclaración sobre esta figura del administrador que hemos mencionado al principio. Si los bienes en herencia no son pisos, fincas o cuentas corrientes, sino una empresa de la que el testador es el administrador único y piensa que sus herederos o sus hijos no están capacitados para administrar esta empresa, puede nombrar un administrador que, digamos, impida que estos hijos hagan de la empresa pues una ruina. Esa duda surge con la figura del administrador, que puede ser una persona que puede fallecer o puede ser a su vez otra empresa. ¿Qué figura es esta del administrador? No, el administrador es mientras no se acepte la herencia. En alguna ocasión sí que hemos hecho, en el caso de sociedades, el nombramiento de una persona como administrador temporal que resuelva problemas hasta que los herederos acepten, que pueda tomar ciertas decisiones e incluso que pueda vender bienes de la empresa. Pero hay que detallarlo expresamente en el testamento. Lo que pasa es que una vez que los herederos han aceptado la herencia y se adjudican las participaciones, ellos son los que tienen la decisión de designar o no herederos. Perdón, designar al administrador. Es como una figura temporal, nosotros la hemos utilizado, nunca se utiliza como una figura definitiva. Por ejemplo, uno de los hijos, o ambos, es discapacitado, tiene ese derecho a ese tercio de legítima, pero no tiene capacidad. Pues tiene que nombrarse. De intervenir en la empresa como administrador o como persona que nombra al administrador, surgen dudas. No, pero ahí no sería el propio discapacitado. Ahí habría que nombrarle un curador, ir a la vía judicial, que le nombre el curador, que sea el que designe a la persona que vaya a operar como administrador. ¿Nombre? ¿Perdón? ¿En nombre del discapacitado? No, es que el discapacitado no va a ser administrador. O sea, no es lo mismo ser propietario de unas acciones que ser administrador. Son figuras independientes. Puede coincidir, pero se puede nombrar a una tercera persona. La tercera persona que puede ser otro heredero. Eso es, claro, claro. Se reúnen en junta todos los socios, será en este caso los hijos que tengan capacidad y el curador del discapacitado, que designen al administrador y se nombra a uno de ellos que sea competente. Y administra, digamos, en beneficio de el curador, en beneficio de su claro, curador, no sé cómo claro, el curador es la antigua, es que ahora se llama curador representativo desde el año 21 a lo que antes era el tutor. O sea, es tutor y curador es lo mismo realmente. Entonces, el tutor, el curador, tiene que dar cuentas al juez todos los años de las actuaciones, o sea, tiene que dar cuentas de los nombramientos que haya hecho y de todo. Con lo cual, siempre tiene que actuar en provecho del discapacitado. Curador representativo. Ser permanente porque también puede fallecer. Pero es que se nombra otro. O sea, una persona discapacitada siempre tiene que estar protegida y se procede al nombramiento de representante. ¿Quién lo nombra? El juez. Luego hay otra figura, ya les explicarán, hay otra sesión que creo, ¿no, Marta? Una sesión en la que les van a explicar toda la diferencia entre curaturas representativas, medidas de apoyo, porque hay veces que una persona puede tener cierto grado de discapacidad, pero si viene a la notaría y nos explica quién quiere que tome sus decisiones, lo que se conoce con el nombre de guardador de hecho, muchas de las actuaciones las vamos a hacer con el guardador de hecho, evitando ir a la vía judicial a que las nombren un curador representativo. Entonces, hay que ir viendo las distintas figuras. Esa, si le interesa, debería venir a esa charla. Les iba a decir que la de discapacidad es en febrero. Ahora miro la fecha y se lo digo al final de la sesión, pero es la de febrero, sí. Hola, bueno, son dos preguntitas. ¿Es necesario testigo para el
¿Testamento vital? No. No, testigos es conveniente. Si vienen, no es necesario que vengan, pero ¿se refiere a testigos o representantes? Testigos o representantes, me da igual. No, es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Es conveniente, hay que designar en el hospital una persona que es el representante, no es testigo, es representante. Sí. Entonces, esta es la persona que va a actuar con el hospital cuando nosotros no podamos hacerlo. Ya. En la notaría lo mismo, pueden venir con el representante o no venir, no es imprescindible, pero no es un testigo. Vale, es un representante. Es un representante. Pero lo digo porque yo me lo he hecho la semana pasada en un centro de salud. Sí. Y llevaba datos de representante y me dijeron, no es necesario porque... Pues en el anexo este que tengo yo aquí... Sí. Aquí viene todo. Sí. Y es que es conveniente. Yo llevaba los datos, pero me dijeron que no era necesario. No sé, es que aquí se va leyendo todas las instrucciones y dice, bueno, pues aquí lo que diga el representante o no quiero que mi representante... O sea, me resulta un poco chocante que diga que no es necesario. Pues yo entiendo que debe ser porque hoy en día debe estar todo muy informatizado, que hace años no era así y sí que era necesario que designásemos el representante. Pero es la primera vez que lo he oído. Pues la semana pasada me lo hice. Y otra pregunta. Cuando has dicho lo de donación de dinero... Sí. A ver, yo es mi madre, no tiene casa porque la hemos vendido. Mi madre vive. ¿Puede hacer una donación económica sin perjuicio económico para ella? Sí, si es de dinero no hay problema. El dinero solamente paga el impuesto de donaciones, que lo paga el donatario. No ella, lo pagarán los hijos. La única cuestión es que para que esté sujeto a las bonificaciones fiscales, porque aquí en Madrid tenemos bonificaciones fiscales tanto en sucesiones como donaciones, se nos queda reducido más o menos, así dicho a bote pronto, al 1%. No es exacto, pero es el 1% de lo que donemos. Entonces, habría que hacerlo para tener bonificación, hay que hacerlo en escritura pública. Si no se hace bonificación, si no se hace en escritura, no hay bonificación. Entonces, el impuesto ya sube mucho. Vale. A cualquier cantidad de dinero que se done en escritura pública. Y si una cosa, ya que aprovechamos, si es donación de dinero está sujeto a la bonificación del 1%, o sea, el 99% solo se paga el 1%, salvo que esté destinada a adquirir la primera vivienda habitual del donatario, en cuyo caso no paga nada. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Un heredero puede rechazar la herencia en favor de otros herederos o vender sus derechos hereditarios? Sí, lo que pasa es que en el primer caso, si se lo cedemos a una persona, no es una donación pura, no es una aceptación pura y simple. Estoy aceptando para donar, con lo cual voy a pagar impuesto de sucesiones más impuesto de donaciones. Y en la segunda era, perdón, que se me ha ido de la cabeza, la venta, sí, pero en la venta hay que pagar el 6% del valor de los derechos hereditarios. O sea, es que está sujeto a distintos impuestos. Se puede hacer todo previo pago de impuestos. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar sobre lo del usufructo. Sí. Si estás en gananciales, entiendo que todos los bienes gananciales dejas el usufructo al cónyuge. No, no es así. Los bienes gananciales, la mitad es del marido y la mitad de la mujer. Cuando fallece uno de ellos, la mitad de la mujer queda suya y de la otra mitad es donde está el usufructo. O sea, no hay que confundir porque sean gananciales, es mitades. La pregunta es si el que fallece tiene bienes privativos, ¿el cónyuge va a heredar usufructo de los bienes privativos? Sí, de todos los bienes que tenga. Da igual que sean privativos que gananciales. Sí. Sí. Eso no se puede cambiar, ¿no? Hay un caso concreto. No, pues que de privativos no quieres que tu cónyuge reciba nada. Pues entonces hay que dejarlo en testamento. Le dejo el usufructo de todos los bienes privativos y no le dejo el de los... No, privativos no. Perdón, el de los gananciales. El de los gananciales sí, pero hay que dejarlo en testamento. Pero no necesito que el cónyuge firme. No, el testamento es de cada uno. Vale. Puede venir un solo cónyuge sin que el otro se entere. Vale. No, es que me habían dicho que el cónyuge tenía como que renunciar y dejarlo firmar ante notario. No, porque a veces en testamento decimos, pues le lego a mis hermanos los bienes que procedan de mi herencia, de mis padres, y en el resto se la doy al cónyuge. Todo eso se va matizando en el testamento. Vale, estupendo, gracias.
Hola, buenas tardes. Has dicho que las personas con discapacidad sí pueden hacer testamento. Depende. Eso te iba a decir, si dependía en qué grado de discapacidad, porque personas que tengan una incapacidad ya judicial y tengan curadores también. Eso es difícil, pero yo tengo casos en los que hay curador representativo y la persona está perfectamente, porque no significa que esa discapacidad, por ejemplo, puede ser una esquizofrenia. En una esquizofrenia la persona puede venir y hacerse entender qué es lo que quiere, puede hacer testamento. Es que hay que ver a la persona. O sea, así en abstracto no lo puedo decir, hay que valorarla. En el caso de uso, el caso concreto... ¿El caso, perdón, de? El caso concreto sería una persona que no es, como has dicho, una esquizofrenia que puede tener brotes, sino es una persona que ya tiene una incapacidad total. No es un caso. ¿Pero puede expresarse? Puede expresarse, sí. Claro, sí puede hacer testamento, sí él puede expresarse. Nosotros nos quedamos a solos cuando las personas pueden, o sea, cuando vienen personas muy mayores a hacer testamento o personas con discapacidad, nos quedamos a solas con él y empezamos a hacer preguntas. Si las preguntas y las respuestas son coherentes, puede firmar. Vale, perfecto. Muy bien. Pero tienen que ser coherentes. Bueno, tenéis que valorarlo vosotras. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Yo me pregunto, ¿pueden los herederos pagar el impuesto de sucesiones con el dinero de la cuenta del fallecido? Sí, porque el banco solamente se puede sacar dinero si es para pagar el impuesto. Solamente. Como las cuentas se bloquean, por eso... Claro, pero se puede ir al banco y se paga con ese dinero. Sí, y tienes que aportar documentos como el certificado de función, una serie de documentos, ¿no? Hay que aportar el documento de la Comunidad de Madrid en la que está hecho el cálculo. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por su exposición. Quería preguntar si un heredero renuncia a su herencia, ¿su parte iría al resto de los coherederos? Es que depende, es lo que he dicho antes, que depende de que haya testamento o no haya testamento. Si es por declaración de herederos, va al resto de herederos. Si es por testamento, hay que ver si el testador ha previsto esta circunstancia, porque puede ocurrir que haya dicho, si uno de mis hijos renuncia, pasará a sus hijos. Si no dice esto, acrece al resto. O sea, es que en abstracto no se puede decir nada. Y si bueno, claro, es que tendría que ver el testamento. Vale, muchas gracias. Hola, dos preguntas. La primera, en cuanto al testamento vital, entiendo que si se hace en un hospital es gratuito. ¿En una notaría tiene coste? Y la otra pregunta, vamos a ver. Yo es que todavía no he hecho al día de hoy un testamento vital. Quiero decir, porque como es desde hace 2 meses, pero creo, en Cataluña se lo he preguntado a una amiga y me ha dicho que están cobrando en torno a 100 euros. No lo puedo asegurar todavía hasta que no haga uno. Bueno, pero que suponía que tendría coste. ¿El qué? Que suponía que tendría coste en una notaría sí, y que en un hospital no. Claro. Vale. Y la segunda pregunta es, a efectos de herencia, ¿hay alguna diferencia cuando estás casado en bienes gananciales o cuando estás casado con separación de bienes? No, porque la herencia son todos los bienes que tenga el difunto al tiempo de su fallecimiento. Me da igual el origen. Vale. Una cosa, a propósito del coste. Un testamento abierto, no sé si saben, vale en torno a unos 50 euros. Una declaración de herederos, depende. Puede ser de 400, depende del volumen de documentación que haya que aportar, pueden ser 300, 400. Para que vean la diferencia entre lo que es simple, hacer testamento, lo que es la declaración de herederos con toda la documentación y el coste que lleva aparejado. Y ya el testamento hológrafo ni les cuento si tiene que venir el perito, que son 3.000 euros. El perito, no yo. Sí, como me lo están preguntando algunos de manera individual, pues antes de que finalice la sesión, como les he dicho antes, la siguiente es en enero, el 15 de enero, y la de discapacidad es el 19 de febrero, por si lo quieren apuntar.
Buenas tardes. Mire, quería información sobre lo que se llama la cláusula de fideicomiso de residuo. Es lo que les explicaba antes. Yo nombro heredero a fulanito y lo que quede a su fallecimiento porque no haya dispuesto va a otra persona. Es decir, yo le nombro, le dejo que disponga o que no disponga. Ahí ya es la voluntad del testador. Puedo decir, vale, pues no te dejo que dispongas nada y que lo guardes todo para el siguiente heredero. O te dejo que dispongas y de lo que no dispongas, eso es el fideicomiso de residuo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Y no me ha quedado muy claro el tema de, al realizar el acta de manifestación de herencia, si alguno de los herederos no quiere acudir o en caso de acudir no está conforme con la herencia y no quiere firmar, la solución, ¿cuál sería? Pues son dos, o la vía judicial o el nombramiento del contador partidor dativo. Solicitar esa persona aquí al colegio notarial para que haga la partición de la herencia en lugar de los herederos. Y una vez que la hace, si no están conformes los herederos, soy yo la que tiene que decidir si es adecuada esa partición. Y luego el que se considere perjudicado, que se vaya a la vía judicial. Y para nombrarlo simplemente es ir al colegio notarial. En ese caso. No, es ir a un notario. Sí. Tenemos que ver que el notario también sea competente porque es una cuestión territorial. Yo no puedo hacer el nombramiento de un contador partidor de una persona que falleció en Cuenca. Yo tengo que hacer los de Madrid. Es ir a una notaría del lugar donde vivía esta persona, se hace el trámite de la solicitud al colegio notarial, todo a través de un acta, y luego ya se inicia el procedimiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por favor, si el heredero no tiene vinculación familiar con el testador, ¿tiene eso alguna repercusión fiscal? Todas. Eso se dispara. ¿Se dispara? Se dispara. ¿En todas las comunidades o en la Comunidad de Madrid en también? Todas, ¿o no? en todas. La nuestra, que es una de las más beneficiosas en materia sucesoria, se dispara. Imagínense si una herencia, normalmente así, calculado, de tíos a sobrinos se nos puede ir a una tercera parte. Pues es que podemos llegar hasta pagar a un 30%, depende de la cuantía. Calculen un 25, un 26%. Se nos va en pago de impuestos de la herencia. Esta misma pregunta, pero en relación, por ejemplo, con una pareja de hecho. Si la pareja de hecho no está registrada, paga impuestos. Si están registradas en la Comunidad de Madrid, no paga impuestos. Se considera como cónyuge. Ajá. En ese caso se consideraría que sí habría vinculación familiar. Si están registrados, sí. Están registrados. ¿Y ese registro que es en el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid? No sé, desconozco, es la Comunidad de Madrid, pero desconozco dónde está el registro. Está al lado del Thyssen, en una callecita que hay al lado del Thyssen. Vale, yo ahí sí que no lo conozco. Pero otra cosa, un momentito. Si la pareja de hecho no le ha dejado nada en testamento, por ley no tiene derecho. O sea, si usted le deja algo en testamento, estará bonificado. Pero si no hacen testamento, no va a recibir nunca nada la pareja de hecho. Sí. Y si está además inscrito, bonifica. Bonifica. Otra vez, María Eugenia, lo siento, tengo muchas preguntas. Una de ellas es, ¿qué diferencia hay entre un testamento y una declaración de herederos? El testamento es lo que hace el testador. Yo hago mi propio testamento. Pero si yo no he hecho mi testamento, una vez que fallezca, hay que ir al notario a tramitar el acta para la declaración de herederos. Y entonces ya es la ley la que dice quiénes son los herederos, que es lo que he explicado antes. Ah, vale, esa es la diferencia. Luego, otra cosa que no sé si he entendido bien o no. El cónyuge, una vez que fallece el matrimonio, fallece uno de los cónyuges, al otro le queda la legítima de mejora, el tercio. El usufructo del tercio de mejora.
El usufructo de tercio de mejora. Que no es nada. Y también le pueden dejar la libre disposición. Sí. Pero eso tiene el inconveniente de que si solo tenemos una casa, nos pueden echar de la casa. O sea que, por ejemplo, en nuestro caso... No, ella tiene el usufructo universal, no, ella no tiene problemas. Vale, que eso es lo que quería. Y otra cosa, mis suegros están en una vivienda de mayores en su pueblo, pero tiene el domicilio fiscal en Madrid. Si mis suegros fallecen porque tienen el certificado de empadronamiento en Guadalajara, pero el domicilio fiscal está en Madrid, a la hora de fallecer, cuando fallecen... Allí. Para mí es allí, donde está empadronado. Donde está empadronado, no donde tenga el domicilio fiscal, ¿no? Vale. Claro, es que si no, uno de Cataluña se viene a tener el domicilio fiscal aquí. Claro. Vale. Y otra cosa, yo estoy casada pero no tengo hijos. Estamos casados en bienes gananciales y tengo una discapacidad por un cáncer de mama metastásico. Entonces, en este caso, como estamos en bienes gananciales mi marido y yo, y mis suegros viven... Tienen derecho a la legítima. Los suegros se llevan era una tercera parte de la herencia. Vale. Y si yo, por ejemplo, fallezco, porque, bueno, no sé el tiempo que estaré, pero como mi cáncer es metastásico, si yo, digamos, claro, no sé si voy a formular bien la pregunta. Si yo fallezco y mi madre... Bueno, claro, no puedes desheredar a alguien muerto, ¿no? Claro, quiero decir, si yo fallezco antes que mi madre y mi madre tenía 3 hijos que le dejan herencia, ¿mi marido puede coger algo de esa herencia o no? Sí, por lo menos, ¿hay testamento o no hay testamento? Yo he hecho un testamento con mi marido y nos lo hemos dejado del uno para el otro. Excepto la legítima que se deja a los padres. Sí. Sí o sí. Sí, tiene una parte. ¿Él tiene una parte? Que es la mitad de la herencia, las 2/3 partes de la herencia. ¿De la herencia que mía? ¿Y si yo no quiero que mi marido...? Pues entonces hay que cambiar el testamento y decir que de los bienes que venían de la herencia de mis padres, se lo dejo a mi madre y en su defecto a mis hermanos. Y el resto para él. Pensé que las herencias no pasaban por el cónyuge. Sí, claro. Si hay legítima del cónyuge. Vale. Pero hay que dejarlo en testamento, que los bienes que procedan de mi familia vayan a mi madre y en su defecto a mis hermanos. Vale. Y no se mezcla todo. Ok. Muchas gracias, María Eugenia. De todas maneras, María Eugenia vuelve a recordar, aunque ya lo estamos diciendo, que es muy conveniente que vayan al notario a asesorarse. Es conveniente. Nosotros, se llama Madrid por asesorar, o sea, pueden pedir cita en cualquier notaría, por asesorar no se cobra nada. Pregunten lo que quieran. Pero todos los casos en particular se los vamos comentando, porque a veces nos explican una cosa que no tiene nada que ver luego con la realidad. Claro, es como que antes decía una señora, sí, en el testamento decía ya, pero es que una coma en un sitio me cambia todo. Entonces, es mejor asesorarse, pero ir directamente a una notaría. Que somos aquí, ¿cuántas somos en Madrid? 200, 100 y pico, ¿no? Pues hay muchas. Hola, sí. En el caso del nombramiento de tutor por padres fallecidos, ¿el tutor tiene que estar o tiene que estar informado o luego puede aceptar o rechazar? Hombre, normalmente la gente suele dejar a sus hermanos si se lo informa. Luego sí puede rechazar, pero como en definitiva depende en última instancia del juez, pues hay que esperar a lo que decía el juez. Pero no hace falta para ponerlo. ¿Y el usufructo universal incluye todos los bienes de la...? Todo lo que haya. Tiene una empresa, su nombre, todo. Sí, y es más, y hacemos en los testamentos la posibilidad de conmutar el usufructo. Por ejemplo, tenemos un piso y una cuenta corriente. Entonces, a mí me interesa tener el usufructo del piso, pero no me interesa tener una cuenta en usufructo con mis hijos, porque yo solamente voy a poder percibir
el beneficio que esa cuenta produzca, pero no voy a poder tocar el dinero y los hijos tampoco pueden tocar el dinero. Entonces lo que hacemos es convertir el usufructo en pleno dominio. Sé que es un poco complicado, pero es decir, mi usufructo, ¿cuánto vale? Una persona que tenga, por ejemplo, 50 años de edad, su usufructo vale 89 menos 50, que son 39. Pues si en la cuenta corriente hay 100.000 euros, de esos 39.000 se los doy al viudo y lo otro lo reparto a los hijos. Y así no hay usufructo. Podemos ir transformando también el usufructo en cantidades concretas. Vale, porque cuando los niños son menores de 18 años, igualmente sería el cónyuge el que administraría todo. Sí. Vale, y a partir de 18 ya no, ya serían los niños. Depende. Si el padre ha puesto en el testamento que encomienda la administración de todos los bienes de esta herencia dejados a mis hijos hasta que cumplan 25, por ejemplo, administra la madre. ¿Puedes poner un tope de 30? Se puede hacer lo que no. Hombre, 30 es mucho. Vale. Pero vale. Se puede hacer. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Yo creo que mi pregunta es bastante sencilla. Va dirigida concretamente en si es conveniente modificar testamentos antiguos en el sentido de que las circunstancias, por ejemplo, han podido cambiar en que cuando se hicieron esos testamentos, pues a lo mejor no se tenían hijos, ahora se tienen, y el tema tecnológico que ha comentado, es decir, esas cuentas tecnológicas que van a existir, que van a quedar ahí pendientes. No sé si hay que hacer alguna mención expresa, modificar los testamentos porque en su día no existían, claro. Eso es el caso que le contaba antes de este cliente mío, que hizo testamento hace 40 años con 3 hijos y ahora ya tenía 4. Su mujer se murió y gracias a que hicimos el testamento reconocimos a este último hijo el mismo derecho que los hermanos, porque si no había que ir al procedimiento judicial y que el juez le reconociese, pero solamente la legítima estricta. Entonces, siempre que cambien las circunstancias, que tengan hijos, que se divorcien, lo que sea, es conveniente cambiar el testamento. Y sobre lo segundo, bueno, si es solamente cambiar el testamento por el derecho al olvido tecnológico, hombre, yo es que lo pongo en mi testamento. La mayor parte es que yo sigo mucho la normativa catalana que regula todo eso, pero aquí en Madrid muchos notarios desconocen incluso esa posibilidad. O sea, yo por ahí no lo cambiaría. Pero sí tiene hijos, ¿eh? ¿Ya no hay más preguntas? No. Hola, buenas tardes. A ver, si hereda tu hermana y tus sobrinas, porque no tienes otros herederos, ¿qué es mejor que herede, la hermana o los sobrinos? Las sobrinas, por tema sobrinas. fiscal. Y otra pregunta, si heredan las sobrinas y las sobrinas, por ejemplo, Dios no lo quiera, les pasa algo, ¿tendría derecho también el padre? ¿El padre de quién? El padre de las sobrinas. Si tú no quieres que él tenga... Pues se puede dejar en el testamento, se puede decir que instituyo herederas a mis sobrinas y de lo que quede al tiempo de su fallecimiento lo herede fulanito. Venga. Es una forma de excluirle, pero... Y si no lo pones, sí tendría derecho. Sí. Venga, muchas gracias. Una última duda, y gracias por la charla. Con el orden de herederos, ¿cónyuge? ¿Descendientes? Descendientes. ¿Y ascendientes? Cónyuge. Estamos en sucesión testada o intestada. Testada. Testada. Entonces, régimen de legítimas. Son las combinaciones. Si concurren los hijos con el viudo solo tiene derecho... No, me refiero a ascendientes, o sea... En mi caso todavía están mis padres. ¿Pero hay hijos? Sí. Entonces ganan los hijos. ¿No tienen ningún derecho los padres? Vale, no. Aclarada la duda. Gracias.